Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal y a la sección de cada viernes viviendo en Alemania, donde cada viernes vamos a estar hablando sobre diferentes situaciones de la vida aquí en Alemania. Así es que si están interesados en saber de qué vamos a hablar el día de hoy, aunque ya lo vieron en el título, quédense ahí y empezamos. Pues bien, mis amores, como ya vieron en el título, vamos a hablar el día de hoy de la pobreza en Alemania. ¿Existen personas pobres en Alemania? ¿Cómo son los pobres en Alemania? ¿Qué puede suceder cuando una persona, por ejemplo, no tiene trabajo o qué sucede con las diferentes personas y cómo llega una persona a convertirse, por ejemplo, en la palabra que yo conozco como Obdachlose, que es la palabra que se conoce en alemán como vagabundo o las personas que viven en la calle o que no tienen dónde vivir, ¿ok? ¿Qué le pasa a esas personas? ¿Por qué llegan a ese extremo en sus vidas? Bien, todo eso el día de hoy. Así es que empezamos enseguida. Pónganse cómodos por ahí. Mis amores, ¿existe la pobreza en Alemania? Sí, por supuesto que sí. Existen personas pobres, de hecho incluso el estándar de lo que se considera pobreza en Alemania está entre todas las personas que, por ejemplo, tengan un ingreso mensual que llega hasta los 1.000 euros hacia abajo. Todo el que gane o esa sea la entrada que tenga mensualmente se considera como pobre en Alemania. Sí, según estudios. Ahora bien, yo entiendo perfectamente que todas las personas que me puedan estar mirando, que vivan por ejemplo en países latinos, pensarán que 1.000 euros al mes en realidad no es poco dinero, pero ¿qué pasa? Que nosotros ganamos en euros y gastamos en euros. Entonces, si a eso le pones que tú tienes entonces que costear una vivienda, que evidentemente una persona que gane 1.000 euros mensuales aquí en Alemania no va a poder ahorrar absolutamente nada, porque en realidad eso ni siquiera le alcanza para todos los gastos que pueda tener una persona, no puede ahorrar para comprarse una casa propia. Pero sobre la vivienda, casas y eso, vamos a hablar en otro video, que es tan común comprar o alquilar o todas esas cosas. Pero bueno, el día de hoy nos vamos a concentrar en eso. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente una casa pequeña, si usted, por ejemplo, vive solo, no tiene pareja, le puede costar en un pueblito, apartado o lo que sea, entre 300 euros en adelante la renta. Si vive en una ciudad grande o centros de ciudades, Berlín, Hamburg, Múnich o lo que sea, son mucho más altas. Pasa como en todas partes del mundo. O sea, los lugares rurales, las rentas son más económicas que en los centros urbanos, obvio. Entonces, pónganse ya a calcular, comencemos a calcular. De los 1.000 usted paga 300 como poco, 300 de la renta. Entonces luego tiene que pagar la luz, tiene que pagar el teléfono, tiene que pagar el agua, tiene que pagar la calefacción, tiene que pagar, normalmente esas cosas se pagan juntas, pero de todas maneras el precio te lo calculan dividido. Aparte de eso tienes entonces que tener el dinero de la comida, de lo que vas a comer durante todo el mes, que vamos a poner un ejemplo, que gastes de 300, 400, es algo que se puede considerar ok para la comida de una sola persona durante todo un mes, dependiendo de personas que gastan menos, personas que gastan un poquito más. Entonces, sumando todo, nos damos cuenta que 1.000 euros para una sola persona no es la gran cosa, por lo que se considera en el estándar pobres porque no tienen, no les sobra recursos ni para irte de viaje, ni para comprar cosas caras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si partimos desde ahí, de lo que se considera pobreza dentro de Alemania, pues todo el que gana menos de 1.000 euros ya se considera estar en ese rango. Bien. Ahora bien, ¿qué se considera entonces ser rico? Todas las personas, por ejemplo, que su sueldo o sus entradas mensuales pasen, o sea, estén entre los 5.000 euros en adelante mensuales. Eso es lo que se considera, bueno, una persona que tiene entonces buena posición. Bien, también existe lo que es la clase media, por supuesto que sí, pero bueno. En el caso entonces de las personas, ¿qué clase de ayudas o cosas hay aquí en Alemania? Pues hay muchísimas ayudas destinadas, por supuesto, precisamente a las personas que tengan bajos recursos. Existen desde las ayudas que, por ejemplo, van destinadas a las personas que trabajan, pero tienen bajos ingresos, como les dije, o sea, usted trabaja, pero gana 1.000 euros. Por ejemplo, un peluquero aquí en Alemania gana aproximadamente 1.000 euros. Entonces, es una profesión que ganan en realidad bastante poco, considerando, o poniéndola en comparación con muchas otras profesiones. Entonces, si usted tiene una entrada baja, entonces usted puede acceder a diferentes tipos de subsidios que la pueden ayudar a tener un poquito más de ligereza en sus gastos. Ahora bien, usted no trabaja y nada, bueno, si usted tiene ya, o bien es alemán, o bien
tienen viviendo aquí en Alemania ya por un mínimo de 2 años y haber trabajado ya aquí en Alemania un mínimo de 2 años y pagado impuestos, entonces usted tiene acceso a lo que es también un tipo de ayuda que se llama Hartz-IV, se llama aquí, que es la ayuda ya para las personas que no trabajan, que no reciben ningún tipo de entrada de dinero. Entonces te dan una cantidad de dinero X para que tú, por ejemplo, puedas sobrevivir, digamos que. O sea, para que puedas pagar la renta de donde tú vives, tiene que ser una vivienda, por ejemplo, de tanto y tanto tamaño o lo que sea. O sea, no puedes, por ejemplo, tener una casa de lujo y decir que recibes ayuda. O sea, eso no se puede. Porque lo primero que necesitas es llevar, si es que tú vives ya o tienes ya una casa rentada, en el momento en que quedaste desempleado o que ya se terminó, por ejemplo, el dinero del trabajo que te tocara o la razón que fuese, tienes que llevar tu contrato de la renta. Entonces ahí ellos se dan cuenta si la casa donde tú vives todavía es muy grande para lo que ellos te permiten, o etcétera, etcétera. Pero si tú, por ejemplo, tienes una propiedad y por alguna razón quedaste desempleado, normalmente te pagan de 1 a 2 años después de quedarte desempleado, ese es el dinero del trabajo. Entonces, si tú después de ese tiempo en ese trayecto no conseguiste un trabajo nuevo, ya caes entonces en la ayuda social, lamentablemente, porque ya simplemente te pagan ese tiempo. Si tienes una casa propia, la tienes que vender para que puedas entonces acceder a la ayuda social. O sea, no puedes tener bienes materiales para acceder a la ayuda, o sea, no puedes. Y ese es uno de los problemitas que muchas personas tienen entonces aquí en Alemania. Si tengo una propiedad, compré una propiedad, me quedo sin trabajo, ¿qué hago? Pues la tienes que vender. Y cuando gastes todo el dinero de la venta, si no te queda, si tenías deudas o lo que sea, lo que te quede, cuando eso suceda es cuando entonces van a darte ayuda social. Sí. ¿Qué pasa entonces con las personas que agotaron todos sus recursos, todas las posibilidades de ayuda que pudieran tener? Normalmente, si usted tiene hijos aquí en Alemania, menores de 18 años, va a recibir la ayuda social del Estado hasta que sus hijos tengan 18 años. No vas a tener el miedo de que te van a echar a la calle o que los niños crezcan en la calle. Eso sí que aquí no existe. Niños indigentes en la calle, eso no existe. O sea, todos los niños tienen un lugar donde vivir, ya sea una casa de un orfanato, si no tienen padres, o ya sean padres Pflege. Aquí se le llama, se conoce mucho un sistema como Pflegeeltern, que es padres o personas que se ofrecen para cuidar niños que estén en un orfanato, para que así el niño no esté permanentemente en un orfanato, sino que esté con una familia. Eso pasa mucho con los niños especiales. Muchos niños especiales son dejados en orfanato por eso, porque son niños especiales, y hay personas que se ofrecen para eso y me parece algo muy altruista, y eso se da mucho también aquí. Ahora bien, si usted no tiene hijos, te dirá, ok, pero si usted no tiene hijos, es soltero, o por lo menos no tiene hijos a su cargo, como por ejemplo usted se separa, usted se divorcia, pasa muchísimo en ese sentido. Una pareja se divorcia, la mujer queda con los hijos, a ella la protege, por ejemplo, el tener los niños ella con la ayuda del Estado, con todo lo que usted quiera. Al hombre no, al hombre entonces se le ponen todos los gastos habidos y por haber, tienen que pagar la manutención de sus hijos, con el mismo trabajo que sigue teniendo, con el mismo sueldo que sigue teniendo. Entonces ahí es donde viene el problema, que muchas personas quedan prácticamente en la calle, indigentes, etcétera, etcétera. Él sigue ganando lo mismo, pero ya entonces, por ejemplo, si la mujer también ganaba algo o recibía algún tipo de ayuda, que eso era una ayuda extra, ya eso le pertenece solamente a la mujer, a él solamente le pertenece su sueldo. De ese sueldo va a tener que pagar dónde vivir él y además también la manutención de sus hijos. Eso deja a los hombres prácticamente en la calle, prácticamente los deja en la bancarrota total. Y por esa razón es que la mayor parte de indigentes en las calles son hombres. A la gran mayoría eso es lo que le ha pasado. Se han divorciado, la mujer se ha quedado con los hijos, le ha puesto una pensión inmensa, ellos no pueden pagarla por el trabajo que tienen, psicológicamente se afectan mucho también, no pueden seguir trabajando, dejan su trabajo por 2 razones, una porque psicológicamente están devastados y 2 porque no pueden afrontar los gastos, aunque se la pasen trabajando, no pueden pagarlo. Entonces mejor dejan de trabajar, de esa manera no tienen que pagar entonces pensión si usted no trabaja, pero tampoco tienen ningún recurso. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esos hombres de igual manera no tienen que pagar la pensión, pero si usted deja su trabajo y no es que lo despiden, el primer año, lo que les dije, el primer año le van a dar el dinero del trabajo, pero después de ese año, ¿qué? Usted se va a quedar en la calle y tampoco tiene acceso a la ayuda social regular porque usted todavía tiene una manutención pendiente que pagar y ahí viene un problema, viene atrás del otro, hasta que entonces esas personas son las que se quedan en la calle, indigentes, sin ningún tipo de ayuda social del Estado ni nada de nada. Sí.
Aproximadamente actualmente yo les voy a estar dejando al momento de la edición la cantidad de indigentes que existen en Alemania. Como les dije, la mayoría son hombres, tienen que vivir entonces de lo que aparezca el día a día, de recogiendo, pidiendo en la calle o recogiendo, por ejemplo, basura, comida en la basura, normalmente la basura de restaurantes o la basura, por ejemplo, de supermercados. Y me gustó mucho, por ejemplo, recientemente un reportaje que hicieron de un canal de televisión que ayudó a 3 indigentes que dormían en la calle a conseguir una casa. O sea, le rentaron una casa a ellos con su nombre, porque ese es el problema también. Ya después que tú caes en la indigencia, es como caer preso. Después que tú caes preso, cuando tú sales, ya tú quedas como que marcado. No estuviste en ningún lugar, no tienes registros, por ejemplo, de pago de impuestos, no tienes registros de nada, de nada, de nada. Y se te hace entonces, es como cuesta arriba. Todo es más difícil y más difícil. No te dan trabajo porque no saben dónde tú vives, no tienes dirección, no tienes nada. ¿Dónde trabajaste los últimos 2 años? No, yo no estaba trabajando. ¡Ay! No, entonces todo se le va como cuesta abajo. Es como si se derrumbara la vida de una persona que le sucede eso. Pero le puede pasar fácilmente a cualquier persona. O sea, cualquier hombre le puede pasar fácil. Es lo que le dije, a las mujeres es difícil, o sea, es muy raro. Normalmente las mujeres que son indigentes son porque tienen quizás alguna adicción. Y agotaron todos sus recursos, recibieron toda la ayuda que pudieron y de todas maneras entonces el dinero que le daban lo gastaban en vicios. Entonces la botaron de la casa, no le rentan ya casa porque ya tienen ese mal historial, etcétera, etcétera. Entonces normalmente eso es lo que sucede con las mujeres, pero a los hombres les puede pasar con muchísima facilidad si no tienen bastante cuidado. Es por eso que muchos alemanes lo piensan 2 veces antes de divorciarse, porque la desgracia le puede caer rápido encima. Eso, nada, a grandes rasgos más o menos será lo que le quería traer el día de hoy. Si existe la pobreza en Alemania y a qué se le llama ser pobre en Alemania, más o menos. Este tema puede tener una segunda parte si ustedes quieren, de todas las cosas que se me hayan quedado. Y también si he visto algunos ciertos reportajes que me parecen creíbles, aquí mismo en YouTube se los voy a dejar entonces el link en la cajita de información, porque también he visto uno que otro reportaje que no son para nada veraz ni son para nada reales. Cuando tú vives aquí, vives la realidad y ves cómo son las cosas en verdad. Eso, nada, entonces yo me voy despidiendo por el día de hoy, deseándoles un bellísimo fin de semana, que la pasen muy bien con sus seres queridos y nos vemos aquí de nuevo el lunes en el canal. Hasta la próxima, bye.